Primero, estimados hermanos, un cariñoso saludo a la distancia a cada uno de ustedes, esperando sean protegidos y bendecidos del Señor. En esta oportunidad quiero meditar en la palabra del Señor, tomando como base la carta de Pablo a Timoteo, segunda carta, capítulo 1, y quiero comenzar a leer desde el versículo 3 en adelante. Y quiero señalar como título a lo que meditaré en esta oportunidad: testificando de Cristo a un mundo necesitado. Dice así la palabra del Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, acordándome de tus lágrimas, para ser lleno de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual recibió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, antes sé participante de los trabajos del Evangelio, según la virtud de Dios. Testificando de Cristo a un mundo necesitado. En este periodo de crisis mundial por la pandemia que estamos viviendo, hemos escuchado a menudo diversas propuestas de cómo solucionar la pandemia de este COVID-19 y además de cómo disminuir los múltiples efectos que va a traer esta pandemia para nuestra humanidad y para nuestro país y sociedad en su conjunto. Pero finalmente vemos con impotencia la misma realidad de siempre: el fracaso humano para solucionar las carencias de nuestra necesitada humanidad. Y esto nos lleva a hacernos una y otra vez la misma pregunta: ¿qué es lo que le está haciendo falta a la humanidad para poder vivir con esperanza, para poder vivir con paz y tener algo de satisfacción? La respuesta siempre es y será la misma, y lo decimos los cristianos. Lo que necesita nuestro mundo, y especialmente cada individuo, cada persona, es el mensaje del Evangelio. Hoy existe, como en ningún otro periodo del siglo pasado, una necesidad del Señor Jesucristo. Y hoy es muy necesario que la iglesia del Señor, que todos los creyentes, que cada uno de los verdaderos hijos de Dios, testifiquemos de la gracia y de la esperanza que está contenida en Cristo. Tenemos el deber de ser testigos al mundo de lo que Cristo ha hecho en la cruz por el pecador. Y en este versículo y en estos textos que he leído en esta oportunidad, Pablo nos da algunas recomendaciones de cómo testificar de Cristo para que pueda haber un impacto en cada persona necesitada. Y quiero además agregar que mientras Pablo está escribiendo esto, él está en prisión y ya recibiendo de alguna manera el impacto de un imperio, ¿cierto?, hostil al cristianismo. Veamos algunas de las lecciones contenidas en el trozo que hemos leído. Lo primero que quiero indicar aquí es que los cristianos tenemos que testificar del Señor Jesucristo hoy con una limpia conciencia. Dice ahí el versículo 3: doy gracias a Dios, dice Pablo, al cual sirvo con limpia conciencia. La conciencia aquí, de la cual está hablando Pablo, es la facultad del conocimiento de uno mismo. Es decir, estar consciente de uno mismo. Es además la disposición moral que Dios nos ha dado para que podamos saber o distinguir entre lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Todos tenemos dentro esa facultad que nos permite hacer juicios morales, juicios de valores, juicios espirituales, juicios éticos, que tanto, ¿cierto?, esta conciencia nos puede acusar o también, ¿cierto?, nos puede excusar de nuestras acciones. Juan Calvino, este hombre, ¿cierto?, este reformador, dijo que en cada ser humano hay implantado un sentido de la divinidad y que aunque muchos dicen no conocer a Dios, ellos saben que hay un Dios y aún pueden saber lo que es bueno y lo que es malo. Es la conciencia la que juzga al ser humano. Allí se anida el pecado y debe ser purificada y transformado. Eso decía allí Calvino. Así que, hermanos, según la palabra del Señor, tenemos una conciencia
Y esa conciencia debe ser limpia en los hijos de Dios. Pero muchos cristianos no testifican de Cristo porque no tienen limpia su conciencia. Y esto por el pecado. Viven vidas que no agradan al Señor. Y eso finalmente les incapacita para compartir de una manera eficaz el Evangelio. La falta de temor a Dios les tiene cebados a un mundo de pecados. Quien no tiene la conciencia limpia no puede testificar cabalmente de Cristo, ni menos con eficacia. Así que cuánto debemos preocuparnos todos, y especialmente los líderes, aquellos que estamos predicando el mensaje del Señor. Así que el desafío que nos presenta aquí la Escritura es que testifiquemos del Señor. Y hoy es muy necesario testificar, dar testimonio de la verdad del Evangelio. Y además, ¿cierto? El desafío es a que testifiquemos y que la conciencia sucia no sea una excusa para nuestra responsabilidad como hijos del Señor. Así que, hermanos, tenemos el desafío, tenemos el llamado urgente que nos hace la Escritura a limpiar nuestra conciencia para poder así testificar con eficacia. Lo segundo importante que podemos destacar en lo que aquí hemos leído es que además esto nos llama el apóstol Pablo a todos los cristianos a testificar con una fe no fingida, según lo dice aquí el versículo 5. Dice Pablo, escribiendo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Fingir viene de una palabra griega que es anupokritón, que significa la raíz de la palabra hipócrita. De ahí viene la palabra nuestra, ¿cierto? Castellano, hipócrita. Representa, ¿cierto?, una cosa que no lo es finalmente. Es presentar como cierto algo que es irreal. Pero nos preguntamos, ¿se puede fingir la fe? ¿Se puede, cierto, representar un papel que no lo es? ¿Se puede ser un hipócrita? Bueno, sí, es posible. El teólogo Luis Berkhoff dice que hay por lo menos 4 tipos de fe. Habla allí de la fe histórica, habla de la fe milagrosa, habla de la fe temporal y la fe verdadera o salvadora. Pero la más frecuente en las personas es la fe temporal o la fe hipócrita. Por eso existen ciertos falsos convertidos. Falsos creyentes también hay. Aún falsos pastores y líderes. Son muchos los que hoy viven una fe no real, una fe que no sienten. Viven una vida doble. Muchos llamados cristianos actualmente siguen, ¿cierto?, una vida con un lenguaje obsceno y siguen haciendo sin escrúpulos los pecados que antes hacían o los pecados propios del mundo no cristiano. Otros que alaban, que cantan y que sirven a la causa de Dios, pero que no han experimentado la regeneración, no tienen una vida nueva, no hay en ellos una vida regenerada, transformada. Ahora, ¿cuánto daño se hace a la causa de Cristo cuando se vive en engaño? Como Judas, que aparentó espiritualidad allí en medio de los 12, y lamentablemente aquel tenía una fe fingida, una fe hipócrita, una fe falsa. Así que debemos testificar con una fe sincera, con una fe real. No podemos dar evidencias y testificar de lo que no hemos visto, de aquello que no conocemos, de aquello que no hemos experimentado. Los apóstoles dijeron allí en Hechos 4:12 sobre su propia experiencia. Dicen ellos, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa es fe real. Eso es una fe genuina, es una fe vivida, es una fe experimentada. En tercer lugar, ¿cierto?, quiero resaltar lo que dice ahí el versículo 6, y es que hoy debemos testificar de Cristo, avivando el fuego del don de Dios en nuestro interior. Dice el texto 6, por lo cual, dice Pablo, te aconsejo que despiertes o que conviertas en llama viva el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es innegable que muchos cristianos con los años se van apagando y se van desgastando en su vida espiritual. Y no importando lo que digamos, son nuestros hechos finalmente lo que muestran nuestra fe o que delatan la falta de ella. La pereza, delatan la indiferencia, la comodidad o la irresponsabilidad en la vida cristiana. El Señor quiere que despertemos, dice aquí, y hoy más que nunca, hermanos, en la vida espiritual, en la vida cristiana. Despierte, dice Pablo, recomienda a Timoteo, que despiertes el don. Esta palabra despertar representa
a un carbón al vivo. Y luego vino posteriormente esta misma palabra griega a significar avivar el fuego en una fragua. Es como que él está soplando el fuego para que la llama, ¿cierto?, sea mayor. Es decir, a lo que Pablo aquí nos llama es a reavivar, es a agitar el fuego hasta la llama, es agitar nuestra vida cristiana, dando llama, diríamos, es mantener encendido vivamente nuestra vida espiritual en una acción continua, en una acción presente, vigorosamente espiritual, por encima de las adversidades, por encima de cualquier oposición o obstáculo que podamos tener. Así que debemos avivar nuestra profesión de fe. Timoteo necesitaba hacerlo por varias razones. Una de ellas es porque él estaba limitado por sus frecuentes enfermedades, dice la escritura allí, enfermedades del estómago, continuas enfermedades. Tenía que avivar el fuego Timoteo también porque era temperamentalmente una persona tímida, una persona, ¿cierto?, introvertida. Dice allí la escritura, y si llegare Timoteo, mirad que esté con vosotros seguro, sin temor, sin miedo, sin pánico. Lo tercero, ¿por qué necesitaba Timoteo avivar el fuego en él? Era porque era una persona joven, porque le faltaba experiencia. Por eso es que Pablo le dice a él, ninguno tenga en poco tu juventud. Y después le recuerda, huye de los deseos juveniles. Lo cuarto, ¿por qué Timoteo tenía que avivar ese fuego? Era porque servía en un momento de mucha apostasía en la iglesia y se necesitaba fortaleza para encarar esos desafíos de oposición, de apostasía, de olvido de las cosas del Señor. Y lo quinto, Timoteo necesitaba reavivar el fuego en su corazón porque los creyentes en aquel tiempo eran perseguidos por el Estado. Pablo, no olvidemos que era prisionero de Roma y Timoteo debía estar en ese momento como llama viva, reemplazando, haciendo el trabajo que allí Pablo no podía realizar. Así que solo vamos a testificar, hermanos, eficazmente en la medida que nuestros propios dones sean vigorosamente puestos al servicio del Señor. Así que hoy debemos ser cristianos con un fuego encendido y vivo por el testimonio de Cristo, impactando a muchas personas que hoy nos rodean y que necesitan desesperadamente del Señor. Lo cuarto que quiero, ¿cierto?, resaltar aquí es que además debemos testificar de Cristo sin avergonzarnos, como Pablo lo recomienda y lo manda a Timoteo aquí en el versículo 8. Dice allí, por tanto, Pablo dice a Timoteo, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Antes sé participante de los trabajos del Evangelio, según la virtud de Dios o según el poder de Dios. No te avergüences, ese es el llamado. No debemos estar avergonzados de Cristo, ni del Evangelio del Señor. Pablo nos recuerda el testimonio de Onesíforo, allí en el versículo 16. De él dice, de él, Señor, misericordia a esta casa de Onesíforo, porque muchas veces me refrigeró y no se avergonzó de mi cadena. Qué recuerdo importante hace Pablo aquí de este cristiano Onesíforo, un hombre fiel, que a pesar de que Pablo, ¿cierto?, estaba en cadena, a pesar de la situación de Pablo, él no tuvo vergüenza, él no tuvo incomodidad, ni tuvo inconveniente de aún arriesgar su propia vida por favorecer, por asistir a un siervo del Señor. Pablo mismo dice de él en Romanos 1:16, dice él, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud, para salvación a todo aquel que cree. Así que no debemos avergonzarnos del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Mostremos, hermanos, hoy, como hijos de Dios, mostrémonos allí como servidores del Señor. Mostrémonos como verdaderas personas transformadas por la gracia del Señor. Se nos llama aquí en este pasaje también a ser participantes de los trabajos de aflicción del Evangelio. El concepto griego aquí es estar dispuesto a sufrir el mal por la causa de Cristo. Se nos llama a participar en un cosufrimiento con el Señor Jesucristo y con Pablo por el Evangelio. Estar dispuesto a tomar, a asumir costos si necesario, renunciamientos si necesario por la causa del Evangelio. Se nos llama a testificar según el poder de Dios, como dice Pablo allí en 2 Timoteo 6:7, en potencia de Dios, o dunamin teu, como dice el griego, potencia de Dios. Así que debemos testificar no en nosotros mismos, porque no tenemos poder, sino en el poder del Señor. Así que testifiquemos sin avergonzarnos y hagámoslo llenos del poder del Señor.
Estemos hoy, hermanos, alerta, estemos hoy día atentos, estemos dispuestos hoy más que nunca a testificar del Señor. Y lo último, somos llamados aquí por la palabra del Señor a testificar de Cristo, predicando además un evangelio sano, un evangelio puro. Dice el versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Se nos llama aquí a predicar un evangelio, no a predicar un evangelio, ¿cierto?, espurio, no a predicar un evangelio light, difuso o sin compromiso, ¿cierto?, como se hace a menudo hoy día, sino que se nos llama a retener, a mantener, a atesorar el único evangelio bíblico y exclusivo que salva a las almas del pecado. El evangelio que predicamos debe ser puro, que nos lleve a creer todo lo que nos dice la palabra de Dios y además que nos lleve a vivir de acuerdo con esa misma palabra del Señor. Por tanto, debemos decir hoy rotundamente no al evangelio de prosperidad, al evangelio a la carta, al gusto, ¿cierto?, del cliente, al gusto del asistente. Debemos decir que no al evangelio emergente o este evangelio, ¿cierto?, trastocado o enchulado, como diríamos, ¿cierto?, un buen chileno. No al evangelio de sanación interior, este evangelio, ¿cierto?, psicológico. No tampoco al evangelio innovado, sino al evangelio puro, retenedor de estas palabras que el Señor nos ha dicho. Así que debemos predicar el verdadero evangelio, contenido en toda la palabra del Señor, que implica un seguimiento, que implica un compromiso con Él, que implica, ¿cierto?, un sacrificio de ese mismo evangelio. Como dice la palabra del Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Finalmente, testificar y predicar el evangelio es una tarea de responsabilidad y de compromiso para con el Señor Jesucristo hoy y hoy más que nunca. El ser testigos fieles y eficaces de Cristo implica tener limpia conciencia, como nos ha dicho Pablo, tener una fe real, no fingida, tener, ¿cierto?, un constante avivamiento del fuego, del llamado de Dios en nuestro corazón y en cada uno de nosotros, y predicarlo sin avergonzarnos de Él, predicar sin avergonzarnos de Cristo ni del Evangelio, predicar un Evangelio sano, un Evangelio puro, un Evangelio bíblico. Esto es lo único que hoy puede traer esperanza, esto es lo único que hoy puede transformar al individuo y a la sociedad. El mundo no tiene esperanza fuera del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, testifiquemos hoy de la persona de Cristo, testifiquemos hoy del Evangelio puro de salvación que se nos ha sido dado. El Señor nos bendiga.